¿Se han preguntado cuándo fue la última vez que un equipo de su país ganó o fue protagonista de la Copa Libertadores? ¿Qué año fue? ¿Y qué pasaba en ese entonces en el mundo del fútbol y a nivel global? Si no lo sabes, en este video te lo respondemos, no solo por curiosidad, sino también para que a modo de reflexión piensen lo mucho que ha pasado desde que un club de su país figuró en el camino hacia la gloria eterna. ¿Ves esto a continuación aquí en Palabra de Gol? Antes de entrar en materia, dos aclaraciones. Primero, vamos a priorizar siempre contar la última vez que un equipo de determinado país sudamericano fue campeón de la Copa Libertadores. Solo en el caso de aquellos países que no tienen un club que haya ganado el torneo, en ese escenario sí tomaremos en cuenta la última campaña histórica que haya acabado en un subcampeonato o en unas semifinales, etcétera, etcétera. Y segundo, vamos a ir de lo más cercano en el tiempo a lo más lejano, por lo que arrancamos con Brasil, que naturalmente tiene el campeón más reciente de la Copa, como lo es Fluminense. ¿Y qué sucedió en el fútbol en el lejano 2023? Bueno, el protagonista fue sin duda el Manchester City, que hizo historia al conquistar su primera Champions League. En nuestro continente también vimos la consagración de Liga de Quito en la Copa Sudamericana. En los grandes torneos internacionales del año vimos a España consagrarse con su primer Mundial femenino. Y Lionel Messi fue el absoluto protagonista de los premios individuales, siendo nombrado The Best y Balón de Oro en 2023. En Brasil, el equipo campeón de liga fue Palmeiras, y en la Copa do Brasil, Sao Paulo saldó una deuda histórica con su primer título. Mientras que a nivel selección fue un año caótico donde el interinato de Diniz finalizó con el peor inicio de Brasil en unas eliminatorias a la Copa del Mundo. ¿Y qué sucedía a nivel general en el propio Brasil y en el mundo? Bueno, a nivel político se dio el regreso de Lula da Silva al poder en medio de un clima muy tenso y polarizado en el país. A nivel cultural, la figura de Ana Castela irrumpió como una de las artistas más escuchadas del año en el gigante sudamericano. A nivel global, el año estuvo marcado por los conflictos entre Rusia y Ucrania e Israel y Hamas. Como noticia positiva llegó el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19 por parte de la OMS, y en Hollywood las huelgas de guionistas y actores por meses retrasaron la realización de muchas producciones, y recién las cosas se normalizaron tras conseguir acuerdos en materias salariales y de protección frente al uso de inteligencias artificiales, que en 2023 vivieron un auténtico boom. Como Fluminense, que acabó su sequía histórica en la Libertadores y de la mano de su DT Fernando Diniz y de figuras como Nino, Marcelo, André, John Arias, Kennedy, Germán Cano, con quienes Flu logra hacerse con su primera Libertadores, tras superar en la gran final del Maracaná a Boca por 2-1. Argentina toma la posta acá, pues su último campeón de la Copa Libertadores llegó en el año 2018, uno donde el Real Madrid fue el otro gran campeón continental al hacerse con su tercera Champions League consecutiva. En nuestro continente también se consagró el Atlético Paranaense en la Sudamericana. A nivel internacional, por supuesto que la Copa del Mundo de Rusia 2018 se llevó todas las miradas, y allí fuimos testigos de la segunda consagración de Francia en la cita orbital, derrotando en la final a Croacia. Como premio consuelo, tuvo a Luka Modric al Balón de Oro y al The Best en aquel año. En el fútbol argentino, el ganador de la Superliga 17-18 fue Boca, mientras que en la Copa el campeón fue Rosario Central. Y a nivel selección fue un año caótico marcado por el fracaso de Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, donde Argentina a duras penas pasó a la fase de grupos, pero fue eliminada en cuartos por Francia. Y a nivel global, ¿qué sucedía en aquel 2018? Bueno, en Argentina gobernaba Mauricio Macri, presidente desde el año 2015. En la cultura, el artista tendencia de aquel año fue el trapero cordobés Paulo Londra. Y en cuanto al cine, la película local más taquillera fue El Ángel del director Luis Ortega. En el panorama internacional, el año estuvo marcado por distintos hechos geopolíticos, como el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para aprobar el Brexit. También se dio el recordado rescate de un equipo juvenil de fútbol en Tailandia, donde 13 de sus miembros se quedaron atrapados por 17 días en una cueva inundada. Todo esto marcó el año 2018, que tuvo entre sus principales acontecimientos la famosa superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River, tan polémica como dramática y emocionante. Pues en dos partidos de locos, la cosa se resolvió en Madrid, con un recordado 3-1 donde el equipo de Gallardo se impuso, gracias a figuras como Armani, Pinola, Enzo Pérez, Montiel, Nacho Fernández, Juanfer Quintero, Piti Martínez, Lucas Pratto, entre otros. Desde entonces un equipo argentino no ha vuelto a conquistar la gloria eterna. Vamos hasta el año 2016, año donde Colombia tuvo su último campeón de Copa Libertadores. Pero ¿qué sucedió en el fútbol en aquel año? Bueno, allí se dio otro triunfo del Real Madrid en la Champions League. Tristemente, en nuestro continente se dio la tragedia del Chapecoense, por lo que en forma de homenaje el club brasileño se quedó con el título de la Sudamericana. También en 2016 tuvimos acción en las Copas Continentales, y allí vimos el segundo título de Chile en la Copa América, mientras que en el viejo continente Portugal conquistó su primera Eurocopa, algo que le valió a Cristiano Ronaldo para ganar su
su cuarto Balón de Oro. Ya a nivel Colombia, en los dos torneos del año, los ganadores fueron Independiente Medellín y Santa Fe, mientras que Nacional se quedó con la Copa Colombia. Y sí, después de 5 años se dio el regreso del América de Cali a la A. Ya a nivel selección, Colombia, bajo el mando de Pekerman, tuvo un año de claros y oscuros, con resultados intermitentes en las eliminatorias a Rusia 2018 y digamos un decente tercer lugar en la Copa América Centenario. Y a nivel general, ¿qué sucedió en aquel 2016? Bueno, en Colombia gobernaba Juan Manuel Santos, que apostó todo a conseguir el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y si bien el plebiscito popular lo rechazó en una primera instancia, luego este fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes. A nivel cultural, los artistas tendencia en aquel 2016 en Colombia fueron Justin Bieber, Carlos Vives, Nicky Jam y Rihanna. Del lado cinematográfico, las producciones locales más vistas fueron El Coco y Agente Ñero Ñero 7. A nivel mundial, el 2016 se caracterizó por acontecimientos como el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En Europa, el inesperado triunfo del Brexit generó un auténtico revolcón, como también lo hizo la divulgación de los Panama Papers. Y no se puede pasar por alto lo que significaron los Juegos de Río 2016, donde Brasil ganó el oro en fútbol masculino por primera vez y Michael Phelps se convirtió en el deportista con más medallas olímpicas, con un total de 28. Todo esto sucedió en el año donde vimos por última vez a un equipo colombiano ganar la Libertadores, como aquel Atlético Nacional de Reinaldo Rueda, que con figuras como Armani, Bocanegra, Davinson Sánchez, Alejandro El Lobo Guerra, Magnelli Torres y Miguel Ángel Borja superaron al IDB en la gran final para conquistar lo que fue la segunda Copa Libertadores para los verdolagas, el último gran equipo que supo sacar el fútbol colombiano a nivel internacional. Pasamos al 2014, año donde no podemos reseñar un campeón, pero sí la mejor campaña que ha hecho hasta el momento un equipo boliviano en la Libertadores. ¿Y qué pasaba en el fútbol en aquel 2014? Bueno, en Europa, Real Madrid, luego de años de sequía, se hizo con su 10ª Champions League, a lo que le puso en bandeja el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo. En nuestro continente, River se hizo con la Copa Sudamericana. Naturalmente, a nivel internacional, todos los focos estuvieron en el Mundial de Brasil, el cual dejó episodios memorables como el Mineirazo, donde Alemania vapuleó a los locales en las semis, partido que fue la antesala a la consagración de los germanos en la gran final ante la Argentina, mientras que en el fútbol boliviano el campeón de la temporada 2013-2014 fue Die Strongest, y en cuanto a la verde, comandada en ese momento por Xavier Ascargorta, al no tener actividad mundialista solo disputó unos cuantos amistosos donde acabó con 4 derrotas, un empate y un triunfo. Y a nivel general, ¿qué sucedía en Bolivia en ese entonces? Bueno, el presidente era Evo Morales. A nivel cultural, aquel año destacaron producciones cinematográficas nacionales como Olvidados y El Corral y el Viento, mientras que en la música la tendencia eran artistas como Diego Ríos y el grupo de rock Octavia. En cuanto al panorama mundial, hubo varios acontecimientos que marcaron aquel 2014, como la declaración de la epidemia del brote del ébola en África Occidental y la desaparición del vuelo MH1370 de Malaysia Airlines en el Océano Índico. Del lado geopolítico, se dieron hechos como la anexión de Crimea a Rusia y la aparición del Estado Islámico en países como Irak y Siria. En el plano tecnológico, destacó la compra de Facebook a WhatsApp por casi $22.000 millones. Todo esto pasó en un 2014 donde el Bolívar de Xavier Ascargorta, y comandado por jugadores como Romel Quiñones, Nelson Cabrera, José Luis Sánchez Capdevila, Juan Carlos Arce y Juan Miguel Callejón, logró llegar hasta las semifinales de la Copa Libertadores, una hazaña única en medio de la pobre realidad del fútbol boliviano a nivel internacional. Vamos ahora al 2008, un buen año para Ecuador. ¿Y qué pasó en esos momentos en el mundo del fútbol? Bueno, en Europa llegó una nueva consagración del Manchester United en la Champions League, lo que posteriormente le haría a CR7 su primer Balón de Oro. En la Copa Sudamericana vimos la gran campaña del Inter de Porto Alegre, que derrotó a Estudiantes en la final. Y a nivel internacional, España daría comienzo a sus años dorados con la conquista de su segunda Euro. Ya en el fútbol ecuatoriano vimos la consagración del Deportivo Quito en el campeonato nacional. Y en cuanto a la selección, la Tri en aquel año no tuvo mayor actividad, salvo un puñado de amistosos y algunos compromisos de la eliminatoria a Sudáfrica 2010, donde el equipo dirigido por Sixto Bisuete obtuvo resultados irregulares. Ahora, ¿cómo era el panorama general de Ecuador en aquel 2008? Bueno, en ese entonces el país estaba gobernado por Rafael Correa, un año significativo para su gobierno, ya que allí fue aprobado su referéndum constitucional. Ya en el apartado cultural, según notas de prensa de la época, en ese momento géneros como el reggaetón y el tropical eran los más escuchados, y artistas locales como Danilo Rosero, Barek y Mirela Chesa fueron los de mayor suceso
suceso en 2008, mientras que producciones locales como Nada Personal y Retazos de Vida se destacaron en las salas de cine. A nivel global, el mundo se conmocionó con la llegada de la peor crisis financiera desde el año 1929, un problemón del que tuvo que hacerse cargo Barack Obama, que ese año se convirtió en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, mientras que en el plano deportivo China se lució llevando a cabo una de las olimpiadas más espectaculares de la historia. Uno de los acontecimientos que acompañó aquel 2008, donde la Liga de Quito de Edgardo Bauza y de figuras recordadísimas como Patricio Urrutia, Neisser Riasco, Franklin Salas y José Francisco Ceballos se consagró por todo lo alto a nivel continental al derrotar a Fluminense en la final, una hazaña que el fútbol ecuatoriano no ha podido repetir, aunque ha estado cerca de conseguirlo. Llegamos al año 2002, donde vimos por última vez a un club paraguayo hacerse con la Copa Libertadores. En el fútbol vimos otra consagración del Real Madrid en la Champions, mientras que en la primera edición de la Gran Conquista, San Lorenzo fue el vencedor en la final ante Atlético Nacional. Como no podía ser de otra manera, la Copa del Mundo una vez más se robó todas las miradas. Allí fue el turno para el pentacampeonato de Brasil liderado por un gran Ronaldo, que ese año se hizo con el Balón de Oro. En cuanto al fútbol paraguayo, el campeón nacional fue Libertad, al derrotar al 12 de octubre en la definición del año. En cuanto al albirroja, ese año disputó el Mundial de Corea y Japón, bajo la dirección de Cesare Maldini. Allí los guaraníes alcanzaron a superar la fase de grupos, pero fueron eliminados por Alemania en los octavos de final. A nivel general, en aquel 2002, el presidente de Paraguay era el cuestionado Luis Ángel González Machi. En el apartado cultural, hay que decir que aquel año se reestrenó en cines la película Cerro Corá, la cual es considerada como el primer largometraje de ficción histórica realizado completamente con producción paraguaya, y el cual se estima fue vista por cerca de 100.000 espectadores aquel año. A nivel global, fue un año movido, pues a partir del 1 de enero el euro empezó a circular como moneda única en 12 países de Europa. Del lado del entretenimiento, Eminem arrasaba en las ventas de discos con su álbum The Eminem Show, mientras que en la gran pantalla la primera entrega del Spider-Man de Sam Raimi rompió todos los récords en taquilla. En tecnología, el Nokia 6610 era la sensación del momento, como lo fue Olimpia a nivel continental, pues en 2002 conquistó su tercera Copa Libertadores tras derrotar a Sao Caetano por penales. Un gran triunfo de que el equipo dirigido por Nery Pumpido, y donde brillaron jugadores como Ricardo Tabarelli, Néstor Isasi, Sergio Ortemán, Richard Báez, entre otros. Desde entonces Paraguay no ha vuelto a estar en lo más alto del continente, aunque ha estado cerca de repetir la hazaña. Vamos ahora con Perú, donde hay que remontarnos al año 1997. Allí en el mundo del fútbol, el Borussia Dortmund brilló en el fútbol europeo con su consagración en la Champions League, mientras que a nivel sudamericano tuvo lugar la última edición de la Supercopa Sudamericana, ganada por River Plate. En el plano de fútbol de selecciones, Brasil se consagró por todo lo alto en la Copa América realizada en Bolivia. En cuanto al fútbol peruano, en aquel año 97, el ganador fue Alianza Lima, que puso fin a una sequía de 18 años. Para la bicolor también fue un año muy activo, pues el equipo dirigido por Juan Carlos Oblitas alcanzó el cuarto puesto en la Copa América de Bolivia, mientras que en las eliminatorias a Francia 98 tuvo un rendimiento irregular que lo dejó a puertas de clasificar al torneo. A nivel general, en Perú el presidente era Alberto Fujimori, cuyo gobierno en aquel año 97 tuvo varios enfrentamientos con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. A nivel cultural, en las radios no paraban de sonar temas de artistas como Adolescence Orquesta, Alejandro Fernández y Alejandro Sanz. A nivel mundial hubo otros acontecimientos que marcaron aquel año, como la clonación de la oveja adulta llamada Dolly, la cual marcó un hito enorme en el campo de la genética. También se da la victoria del superordenador de IBM Deep Blue sobre el ajedrecista ruso Garry Kasparov, y también se da el fallecimiento de figuras influyentes como Diana de Gales y la Madre Teresa de Calcuta. Hechos que marcaron el año donde Perú estuvo más cerca de ganar la Libertadores de la mano del Sporting Cristal, dirigido por Sergio Marcarián, y donde brillaron jugadores como Julio César Baleiro, Pedro Garay, Jorge Soto, Norberto Solano, Juliño y Roberto Palacios. Un gran equipo que sin embargo cayó en la final ante Cruzeiro por global de 1-0. Un hito que no volvió a tener equivalencias debido al profundo deterioro que empezó a sufrir a partir de ese momento el fútbol peruano a nivel internacional. Tiempo de hablar de Chile, que la última vez que figuró en serio en la Libertadores fue en 1991. En aquel año, el mundo del fútbol se dio la inesperada consagración de la Estrella Roja de Belgrado en la Copa de Europa. En nuestro continente, Cruzeiro se consagró en la Supercopa Sudamericana. Por otro lado, en la Copa América organizada en Chile, Argentina se alzó como campeón continental, mientras que a nivel mundial se realizó la primera edición de la Copa Mundial Femenina, organizada en China y conquistada por Estados Unidos. Y a nivel individual, destacó el jugador del Olympique de Marsella, Jean-Pierre Papin, quien se hizo con el Balón de Oro aquel año. En el fútbol chileno, Colo-Colo se proclamó campeón de liga por tercer año consecutivo, y en la Copa Chile el ganador fue la U Católica. En cuanto a la Roja, el equipo dirigido en ese entonces por Arturo Salah cumplió con una decente actuación en la Copa América en casa,
al quedar en tercer lugar. Pasando al panorama general, en el país austral gobernaba Patrice Aylwin, quien tuvo que lidiar con el fierro caliente de la transición democrática tras el fin de la dictadura militar de Pinochet en 1990. Debido a esto, la música popular chilena estaba en pleno auge y por esos años se destacaron agrupaciones como Los Tres, La Ley y Lucy Bell. También la transición democrática marcó al cine chileno por esos años y en el año 91 se dio el estreno del filme galardonado La Frontera. A nivel mundial, también el panorama político pasó por grandes cambios, como la disolución de la Unión Soviética, lo que dio lugar al surgimiento de 15 naciones independientes, una fragmentación que también padeció Yugoslavia, con las independencias de Croacia y Eslovenia, las cuales darían origen a las violentas guerras yugoslavas. Así que en medio de todo este contexto de cambios se dio el único éxito chileno en la Copa Libertadores, el de aquel Colo-Colo dirigido por el croata Mirko Josic, que de la mano de estrellas como Patricio Yáñez, Lisandro Garrido, Jaime Pizarro, Marcelo Bartichotto y Gabriel Mendoza se consagró en lo más alto a nivel continental tras derrotar a Olimpia en la gran final por 3-0, un logro único en medio de la caótica realidad del fútbol chileno. Nos acercamos a los años más lejanos y tenemos acá a Uruguay, que la última vez que se hizo con la Copa Libertadores fue en 1988. En aquel año, en el mundo del fútbol brillaron equipos como el PSV, que se consagró como campeón de Europa, mientras que en la Supercopa Sudamericana, Racing fue el vencedor. A nivel selecciones, en la Euro 88, conquistada por Países Bajos, Marco Van Basten brilló con luz propia y eso le valió para hacerse con el Balón de Oro. En el fútbol uruguayo, Danubio sorprendió haciéndose con su primer campeonato de primera, mientras que la selección dirigida por un joven Maestro Tavares obtuvo resultados mixtos en el puñado de amistosos que disputó en aquel año 88. Pasando al plano general, en ese momento Uruguay era gobernado por Julio María Sanguinetti, quien ejercía el poder desde el año 1985 y fue el primer presidente elegido democráticamente luego de 11 años de dictadura militar. En cuanto a lo cultural, esta transición democrática también propició un boom en la música popular, donde géneros como la murga y el candombe fueron los de mayor suceso de la mano de artistas como Eduardo Mateo y Rubén Rada. A nivel global, también hay acontecimientos a destacar, como el fin del conflicto entre Irán e Irak, tras 8 años de hostilidades. Por otro lado, los Juegos Olímpicos de Seúl se vieron empañados por el escándalo de dopaje del velocista canadiense Ben Johnson, mientras que en la escena musical era dominada por artistas como George Michael, Whitney Houston, Michael Jackson y Gloria Estefan. En un mundo así llegó la última consagración del fútbol uruguayo en la Copa Libertadores a manos del Nacional de Roberto Fleitas, que gracias al aporte clave de elementos como Hugo de León, Santiago Stolaza, Juer Lemos y Ernesto Vargas se consagró en lo más alto de América al derrotar a Newell's en la final por global de 3-1. A partir de ahí, el fútbol uruguayo ha sufrido una profunda devaluación que hace que rara vez figure a nivel internacional. Y cerramos con Venezuela, donde hay que recurrir a la época de los grupos semifinales para encontrar un equipo que haya llegado lejos en la Libertadores. Concretamente, vamos hasta el año 1984, donde en el panorama mundial del fútbol, los equipos que mandaban la parada eran el Liverpool, campeón de Europa, e Independiente, campeón de América, el cual luego derrotaría a los Reds en la Copa Intercontinental. Mientras que a nivel selecciones, llegó la primera consagración de Francia en la Eurocopa, con Michel Platini como gran figura, lo cual le valdría al francés para hacer el Balón de Oro. Pasando al fútbol venezolano, aquel año el Deportivo Táchira se consagraría con su tercer título en el campeonato local, mientras que el seleccionado vinotinto, dirigido por Ratomir Dutkovic, apenas sí tuvo acción, pues solamente disputó 2 amistosos que acabaron en derrotas. A nivel general, en ese entonces en Venezuela gobernaba Jaime Lucinchi, quien recién arrancó su mandato en aquel año 84. Por otro lado, en los 80 hubo una explosión de talentos venezolanos en la música que coparon la escena del país y de la región, por lo que por esos años eran muy populares artistas como Giordano, Ian Chester, Karina, Guillermo Dávila, entre otros. Mientras que en el cine destacan títulos como Homicidio culposo y La muerte insiste. Ya a nivel global hubo acontecimientos importantes como el acuerdo que lograron China y Gran Bretaña para la descolonización de Hong Kong. También en medio de la carrera espacial, la URSS mandó al espacio sus sondas Vega 1 y Vega 2, mientras que la NASA respondió con el lanzamiento del emblemático transbordador espacial Discovery. Por otro lado, en Los Ángeles se realizaron los Juegos Olímpicos marcados por el boicot de la URSS y de los países del este. Todo esto pasaba en un 1984, donde vimos al club venezolano Universidad de los Andes llegar a la ronda de grupos semifinales de la Libertadores, un equipo que supo figurar con el DT uruguayo Alfredo López y con jugadores como Emilio Campos, César Baena, Asdrúbal Sánchez y el brasileño Itamar, pero su pase en la final se vio frustrado por el poderío de equipos como Flamengo y Gremio. Y hasta acá este viaje por cómo era el mundo y el fútbol la última vez que tu país figuró en la Copa Libertadores. ¿Cuál de estos casos de sequía de resultados internacionales crees que es el más alarmante? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.